del mundo a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, capítulo 21. Y estoy a punto de pedir que cambiemos la intro de este programa. Sí, falta Roberto Poblete, por favor. Por favor, porque nuevamente me acompaña aquí Pancho Venegas, programador de la Cineteca Nacional. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, todo bien. Disfrutando de esta primavera de Santiago que nos tiene así a todos como un poco congestionados, pero todo bien. Sí, pues nosotros todo el invierno y todo agosto le decíamos con Marcelo de si íbamos a pasar agosto o no. Y ahora vamos a pasar septiembre y las alergias y octubre no, todo. Oye, en este capítulo se nos vienen buenas cositas. Buenas cositas, sí. Vienen como colaboraciones nuestras que hemos tenido durante muchos años y que estamos siempre contentos de volver a tenerlos en la sala y poder trabajar en conjunto, así que está entretenido esta conversación de hoy día. Sí, vamos a estar hablando acerca de el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+. ¿Lo dije bien? Qué bueno que me ahí desde los controles me dicen que sí. Es que yo siempre me equivoco con las siglas. Con alguna letra. Pero bueno, si están todas las letras incluidas, está todo bien. Sí, porque nosotros incluimos todas las letras, que se sepa. Impulsado por el móvil, donde vamos a tener cine que muestra la diversidad sexual, temas relevantes en torno a la identidad de género. Y otra cosa más que vamos a tener estas próximas semanas en nuestra sala, Pancho. Sí, vamos a estar también con la Bienal de Artes Mediales. También va a estar a propósito del concurso Juan Downey. Entonces siempre es una nueva aventura cada año la Bienal, o sea, cada 2 años en realidad, lo que nos viene a proponer. Y nosotros siempre felices de acogerlos en nuestra sala. Hemos tenido como diálogos desde hace muchos años ya. Y es siempre un agrado ver qué está pasando, como en estos espacios más de las artes visuales relacionadas con el cine, así que también nos abre ahí otro espectro de qué ver en una sala de cine. Sí, aparte que una diría, uy, puras cosas loquillas, claro. pero sin duda, como tú dices, son cosas que abren así la mente y que quizás empujan límites que en las artes visuales o en el videoarte quizás empiezan a empujarlo antes que en el cine más convencional que estamos acostumbrados a ver. Sí, no, y también siempre ha sido del interés de Cineteca que corra un poco la muestra donde aparecen estos videos que muchas veces eran hechos para estar en galerías, en museos o en otros espacios y que lleguen también a una sala de cine. Uh-huh. Y cómo podemos dialogar desde este espacio exhibición, sala de cine más formal, uh-huh, con un contenido que no lo es tanto. Entonces de ahí se provoca algo que también es interesante y entretenido también. Oye, y yo también te quería aprovechar de preguntar, Pancho, hoy día supo que tuviste una actividad. Bueno, sí, tenemos harta actividad, pero sí. Pero hay una que hemos mantenido también, no es tan pública, digamos, uh-huh, pero en el Centro Cultural La Moneda tenemos en conjunto con el área de comunidades, hemos organizado un cineclub para personas mayores que ya empezó desde el año pasado, desde abril del año pasado, y empezamos a ver primero como cine chileno un poco a hacer una especie de nivelación, como a mostrar estas son las primeras películas, cómo se hacían, un poco de la técnica, desde la historia, los clásicos que hay que ver sí o sí, y luego empezamos a adentrarnos un poco más en la cartelera digamos mensual que tenemos en la sala, y también pasó algo muy entretenido el año pasado, a fin de año, y es que hicimos una muestra que fue co-curada con todas las personas que participan en este cine club, y donde hicimos propuestas de los dos lados, y luego fueron algunos participantes del cine club a presentar estas películas en un horario nocturno a público abierto, y eso fue muy entretenido. Y la actividad que tuvimos hoy fue de ver Isla de Pascua, de Nieves Jankovic y Jorge Lauro, que ha pasado también por sí. Hemos hablado de esta pareja de realizadores, y a la gente le gustó mucho, porque también hablé sobre la restauración que se hizo de Cineteca, esta película que se supone que estaba perdida, pero no, y todos estos milagros que hemos hablado también en
en este espacio de conversación sobre el cine chileno. Así que muy interesante, la gente ha ido creciendo el público, ya son cerca de 30 personas las que van una vez al mes a ver alguna película y luego se comenta, se da un poco de contexto sobre qué vamos a ver. Y se ha mantenido el público ahí muy como contentos, pendientes. Tenemos café, tenemos galletas, té, y eso también siempre funciona. Excelente, me encanta la idea del Cine Club de Personas Mayores, porque también en UNFECINA hicimos una función especial para personas mayores de Isla Alien. De Isla Alien, gran función que recuerdo, que encuentro que ha sido uno de los mejores cineforos, porque ahí te das cuenta de que en realidad el rango etario sí te va a definir la forma de ver una película o de entender o con qué mensaje te vaya a quedar. Claro. E incluso qué cosas les llaman más la atención o qué cosas reconocen distintas a una que yo me considero adulto joven. Claro, ¿no? Y qué tan atrás uno va para decir cuando este cine le podría a ellos como afectar o entender de mejor manera, pero en realidad no. Si la idea es como poder ir mostrando un poco de todo y poder ir dialogando con las personas. ¿Qué les parece como el cine en general? Y apuesto que has tenido que combatir algunos prejuicios del cine chileno. Muchos, sí. Sí, aparecen los prejuicios como bien similares a los que uno ha escuchado por ahí. Pero pasó algo divertido, no sé, con Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, que yo pensé que iba a causar un poco más de gracia y que le iba a gustar. Y la persona fue así como esta película puro combo y vino. Y dije, bueno, en parte sí. Bueno, igual sí. Pero nada, se dan unos diálogos interesantes. Oye, qué bacán, qué bacán. Vamos a seguir con el programa, vamos a ir a la primera canción antes de pasar a nuestra entrevistada. Y el día de hoy vamos a escuchar a Dulce y Agraz y Francisco Victoria con un tema muy lindo que se llama No me alcanza en Efecto Cineteca. Cada pared, cada muralla se cuaja en cuanto me roza. Se clava un filo en mi garganta, miedo cerca en mi boca. Pongo mi piel para escudarme, se me hace dura cuando sangra. Un paso en falso en la arena y quedo marcada. Que pensaba que a la larga iba a cubrirme con tu manta. Te abrí mi voz para calmarme, te beso en todas mis ideas. Y aunque te abrazo a la distancia, quiero mentirme. Esperanza.
ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en este capítulo de Efecto Cineteca dedicado a dos instancias que se nos vienen, el Festival de Cine Móvil y la Bienal de Artes Mediales. Y hoy día tenemos una invitada muy especial que es de uno de los cortometrajes que va a ser parte del cine, el Cine Móvil. Con nosotros está Fran Lizana, una de las directoras del cortometraje 5 formas de borrar un chupón. ¿Cómo estás, Hola. Fran? Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos ahí muy felices en el colectivo de poder estar acá en la Radio UNIAC. Representante del colectivo Niñita Perversa. Así es, Niñita Perversa. Buen nombre. Sí, buen nombre. Oye, Fran, bueno, primero que todo, muy bienvenida en este espacio. Estábamos hablando acerca de lo que va a ser este festival que representa lo que es el cine LGBTIQ+, que es una instancia que tenemos hace mucho tiempo en Cineteca, ¿cierto, Pancho? Sí, está desde la primera versión del festival, que coincide con mi llegada a Cineteca. ¿En serio? Sí, porque se ha Hace dicho tiempo, que, no espera, años. se ha dicho que Pancho es el trabajador más antiguo de Cineteca, Sí, pero más no el más viejo. Exactamente, eso hay que aclararlo siempre. Sí. Y recuerdo también, comentábamos antes que en las primeras versiones del festival había como mucha resistencia del exterior a que el festival sucediera en la Cineteca Nacional y en el Centro Cultural La Moneda. Y todos los años en algún momento recibíamos como una carta formal de queja de alguna fundación como La Familia Primero o Claro. Dios, no sé qué. Y había que salir a responderlo como con abogados. Y eso fue los primeros, no sé, 4 años hasta que ya no sucedió más y entendimos que tuvimos que seguir como insistiendo en tener el festival en la Cineteca, la muestra en la Cineteca con la gente del móvil y luego sumamos al Festival Cine Amor y ahora tenemos la muestra con la Fundación Iguales y creemos que consideramos que es un espacio también como de apertura de un espacio que pareciera ser un poco más formal o conservador, y eso nos llena como de entusiasmo todos los años de poder tener programación novedosa también desde los festivales y entonces eso que te quería contar también, que era un asunto todos los años. Un tema. O sea, yo creo que sigue siendo igual un Sí, asunto, sí. quizás no ya formalmente, pero también, por ejemplo, en redes sociales, que es mi área, siempre publicar acerca de este tipo de instancias y festivales. Mira, nos falta que te llegue un mensaje de hate desagradable, pero creo que lo bueno es que lo combatimos con buenas historias, y por eso también Fran está con Sí. nosotros para hablar acerca del cortometraje. Mira, voy a leer la sinopsis porque creo que es importante antes de adentrarnos en algunas preguntas. 5 formas de borrar un chupón. Ya, sinopsis. Manu, de 14, y Toña, de 15, son sorprendidas en el baño de su colegio haciéndose un chupón. Luego las llevan a inspectoría y son suspendidas por el día. Manu se entera de que expulsarán a Toña del colegio por sus notas y su conducta. Manu decide no contarle y hacer todo lo posible para alargar la llegada a casa. Así, ambas emprenden un viaje que recorre el deseo, la culpa y las despedidas en la periferia de la ciudad. Mira, ahí profundo. Oye, Fran, cuéntanos primero acerca de cómo fue este proceso de realización del corto, porque nos estabas contando antes de que esto es un proyecto de título de su carrera y que fue dirigido por 5 personas. O sea, anda a ponerte de acuerdo de verdad. Sí. No, y para mí tiene todo mi respeto del colectivo Niña Perversa. Sí, una odisea. Sí, bueno, como decía, y fue un egreso, fue nuestro título. Nosotros estudiamos en la Católica, en 5º año se hace como el cortometraje final, y ahí lo hicimos. Partimos 3 con la idea original, que es la Natu, la Chio y yo, y se nos sumó en producción la Luli y en montaje la Anto, y ellas se sumaron. Y orgánicamente se fue dando que en realidad en el set dirigimos 3, las 3 primeras, pero en realidad las decisiones de montaje, que son a mi parecer igual de importantes que las decisiones que uno toma en el set, las tomamos entre todas. Después, cuando hemos salido a algunos festivales, también nos presentamos como 5 directoras. Entonces, creo que fue... Bueno, somos amigas además, de hace mucho tiempo. Y creo que este trabajo fue
un poco el ejemplo de que sí se puede trabajar con amigas, que sí se puede trabajar como entre muchas y como respetando las ideas y como, no sé, nosotros siempre decimos que no sabemos si es un modelo tan replicable, porque igual creemos que tenemos mucha suerte de poder trabajar como 5 personas que nos llevamos muy bien, que nos gusta el mismo tipo de cine, que tenemos referentes desde la infancia muy parecidos, entonces fue como la tormenta perfecta, como que nos juntamos justo 5 personas que como caballos, así como que íbamos en una misma dirección y funcionó todo bien. Y ha sido un reto también, o sea, ahora estamos trabajando en nuestra primera peli y estamos escribiendo un guión entre 5, ¿cachai? Entonces nos estamos demorando el triple de lo que uno se demora, pero es parte del desafío también. Bueno, y si pasaron un proceso de egreso, de un rodaje, de terminar la película de 5, me imagino que van bien ahora, después de eso, y siguen siendo amigas, entonces sí. Es muy admirable eso. Es un logro mantener la amistad entre la gente que trabaja, especialmente cuando hay que tomar decisiones creativas o acerca de esta historia. ¿Nos podrías contar un poco más como que las motivó a hablar como de este mensaje, este corto que es como medio coming of age, Sí, y que tiene estas exploraciones acerca de la identidad? Cuéntanos un poquito más tú. Sí, bueno, como les conté, esto nació primero de 3 de nosotras, que era la Natu Mejías, la Chío Verdugo y yo, que nos juntamos en el verano porque sabíamos que en marzo teníamos que tomar título, entonces estuvimos todo el verano como pensando qué podíamos hacer. Ah, pero mateas de verdad. Sí, pero no se nos ocurría nada. Solo sabíamos, teníamos una certeza, que queríamos hacer una historia, un coming of age, o sea, que queríamos contar desde ahí algo, entonces no salía nada y se iban acercando los meses, iba a empezar título y de repente fue como, bueno, acordémonos de cosas que nos pasaron a nosotras y empezamos a juntarnos todos los días a contarnos nuestros mayores traumas de la infancia y todo lo que habíamos vivido, nuestros primeros amores, que son, nosotros igual éramos amigas, entonces hay cosas que conocíamos de la otra, pero habían muchas otras que nunca le habíamos contado a otra persona. De hecho, de ahí sale un poco el Niña Perversa, como que nos dimos cuenta que las 3 habíamos estudiado o habíamos sido criadas como muy católicas, en contextos bien como muy protegidos, muy cuidados, y por lo mismo como que la perversión que teníamos a esa edad como que no salió hasta mucho después, como que, no sé, pues yo soy lesbiana y salí en la U recién, ¿cachai? Como que empecé a vivir mis primeras experiencias, como que en el colegio me privé mucho. Entonces empezamos a compartir esas experiencias y de repente, un día que estábamos hablando, salió el tema de los chupones. Como de... Empezamos y sí, que heavy que los chupones es una forma como de marcar a otro, porque el cuerpo como territorio, como que empezaron a salir esos temas y era súper visual y nunca habíamos visto nada que tuviera que ver con los chupones. Y empezamos a hablar de que es algo neto, es súper adolescente los chupones, como que algo que cuando estás más grande te da mucho pudor, pero que cuando eres más chico en verdad es como bacán tener chupones, o sea, como que casi que lo andáis mostrando. Una medalla, pero al mismo tiempo como que sabéis que los grandes no lo tienen que ver, entonces como que algo que se queda en un plano muy de la adolescencia. Y dijimos, ya, este es como el dispositivo, ¿cachai? Como que tenemos que agarrarnos de esto. Y ahí empezamos y creamos esta historia como de estas 2 cabras que se empiezan a jugar en el colegio, empiezan a tener exploraciones y las pillan. Y ahí parte la historia. Pero es un poco una historia de esta pregunta de ¿me quiero realmente borrar este chupón o me lo quiero borrar porque me van a retar? Entonces esa era un poco la pregunta con la que jugamos durante el corto. Bueno, de hecho, yo no voy a spoilear a nadie, pero hay un momento al final del corto en donde tú de verdad vives una situación y yo dije, esto sí pasa. Si pasa cuando uno encara a esta persona importante, Paula, un momento de, pero ¿sabéis lo que me da rabia? Diría una. Sí. Y se genera como una historia muy, muy bonita entre las 2 protagonistas. No sé, Pancho, si queréis salir tú con una pregunta. Sí, o sea, que también tiene que ver la película con habitar la ciudad, cómo fue esos como territorios de ciudad que escogieron, que buscaron para poner a las 2 protagonistas ahí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que nunca nos habían preguntado por esto de como de las periferias. Sí, para nosotras era muy importante porque la Natu creció en Maipú toda su vida, la Chío en la Florida y yo soy de Rancagua.
Entonces, para nosotras contar una historia en el Cerro Santa Lucía como que no, como que era bonito, pero como que no nos llamaba de ninguna forma. Y empezamos también a hablar estas mismas conversaciones que tuvimos como de nuestra infancia. Nos dimos cuenta que demasiado rápido estaban como ligadas o linkeadas por donde habíamos crecido. Como que el haber crecido en Maipú para la Natu hizo que su adolescencia fuera de una forma muy distinta a alguien que creció, no sé, viviendo en Ñuñoa, en Providencia. Yo, bueno, de región todavía más, la Chivo de la Florida. Entonces empezamos a decir, bueno, esto tiene que estar presente entonces en el corto. Y así decidimos, grabamos hartas cosas en Maipú y el Liceo de la Cisterna. Que de hecho la Dani, que es la que usa el pelo rojo, la Toña, ella es de la Cisterna también. Entonces también teníamos algo ahí como la Cata, que es la protagonista, es de Arauco, se llaman, que es como cerca de Temuco. Sí. Entonces también nos interesaba que las actrices también, las protagonistas también tuvieran esta cosa como de crecer fuera del Santiago capitalino, que hemos visto 1000 veces en el cine. Entonces nos interesaba dejar bien plasmada esa periferia dentro de lo que se podía, porque ellas están en cámara todo el rato, como que uno no ve mucho paisaje ni nada, pero queríamos que se sintiera eso un poco. Oye, y de Maipú a Tribeca, eso no puedo decirlo, o sea, es heavy. El estreno del cortometraje fue en el Festival de Cine de Tribeca. Tengo entendido que viajaron ustedes también allá a presentar el corto. ¿Qué tal esa experiencia, especialmente considerando que es el egreso? Sí, no, fue una locura. O sea, yo creo que ninguna se lo creyó hasta un tiempo después. O sea, como que viajar las 5, como les cuento, somos amigas, entonces fue como viajar con 4 amigas más a Nueva York. Creo que todas era la primera vez que estábamos allá en un festival que, no sé, o sea, conocimos a Robert De Niro, ¿cachai? Como que es el festival que fundó Robert De Niro, entonces era una locura, o sea, como que ya era una locura estar en Nueva York y además estar como en ese festival que es heavy. Los gringos como que tienen así un nivel como de los eventos tan distinto y como, no sé, a nosotros no se nos hacía necesariamente mejor que acá. O sea, nosotros, por ejemplo, amamos cuando estuvimos en Sanfic, ¿cachai? Yo voy todos los años a Valdivia, pero es como de una magnitud completamente distinta, como que uno no se imagina hasta que realmente está ahí. Y fue muy lindo, en verdad. Además que hicimos como una mini gira, que estuvimos en Nueva York y después fuimos a Palm Springs, que es otro festival. Así que hicimos como una mini gira gringa, que pasamos de Nueva York a California y estuvimos ahí como 20 días. Y fue bacán, a la gente le encantó el corto, hicimos hartos amigos también. Yo siento que ustedes podrían tener su propio coming of age. Sí, es un viaje. Literal, un road trip. Un road trip. Sí, completamente. Eso era entretenido también, como saber qué opinaron afuera, o sea, como en instancias más formales quizás, como claro. Y también de público, si es que alcanzaron a tener como esa experiencia. Sí, en Tribeca particularmente fue bien curioso porque éramos... al parecer éramos el único trabajo de egreso. O sea, como que nosotros tuvimos una sección latina que se llamaba Viva Vida. Muy gringo el nombre, Viva Vida. Y éramos el corto de egreso. Entonces al principio teníamos mucho susto de que no estuviera al nivel de los otros. Pero fue muy genial, o sea, el recibimiento. Mucha gente se nos acercó. Me acuerdo que hubo un chico mexicano que nos dijo uno de los últimos días, él también era director, nos dijo como cuando vi la primera pasada de los cortos fue el que menos me gustó. Y cuando lo vi de nuevo, fue mi favorito. Entonces, hay mucha gente que ha visto 2 veces o más el corto, como que heavy, que parece que es un corto que a medida que uno va viendo más veces, te van surgiendo nuevas cosas. Y el recibimiento del público en general es muy lindo. O sea, la gente más grande siempre nos dice como me acordé mucho de mi adolescencia, como muchas gracias, nunca me había visto reflejada en esta adolescencia. Incluso los gringos, que uno pensaría que es muy distinto, también se nos acercaban y, oye, gracias, me vi de alguna forma. Así que, nada, fue inesperado, pero muy bonito, la verdad. Oye, y en este contexto del Festival de Cine de Móvil, con Pancho conversábamos antes acerca de cómo, por ejemplo, este festival ahora tiene 3 bloques de cortometrajes de distintas partes del mundo, entre ellos 5 formas de borrar un chupón. Pero claro, como cuando hablamos de cine LGBT y Q+, quizás podemos encontrar muchos más cortometrajes que largometrajes.
¿Qué piensas tú en torno a eso? ¿Cómo qué pasa con la producción o los apoyos que hay para el cine que aborda estas temáticas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, o sea, nosotros siempre hablamos un poco desde nuestra experiencia y, no sé, yo por ejemplo en la carrera siempre quise tratar estos temas y tuve muy poquitos referentes, como que yo me acuerdo, no sé, yo la primera vez que vi Joven y Alocada fue como a los 16 años en YouTube en una calidad pésima. Entonces yo también creo que tiene que ver con eso, bueno, y ahí viene de nuevo el tema del no ser de Santiago también, pues. O sea, yo en Rancagua hay un cine, que es un Cinemark. Entonces yo, Joven y Alocada, jamás la iba a ver en una pantalla grande, poniendo el caso chileno, ¿cierto? Como el cine chileno. Pero yo creo que en efecto hay más cortometrajes de esos temas, o sea, porque hay más libertad también, pues. O sea, con proyectos más chicos yo creo que uno puede costear ciertas historias que quizás para hacer una película te requieren 7 años y 300 millones de pesos hacerla. Lo que sí creo que últimamente me he dado cuenta de que hay muchas instancias como de industria, como laboratorios, que tienen como el apellido queer, como ahora en Sanfic hubo uno hace poco, el Queer Lab, hay muchas residencias como que se enfocan, y creo que es muy importante que no solo se enfocan en las películas y cortos de temáticas LGBTQ+, sino que se centran en creadores queer, que creo que eso es importante igual. Yo creo que quizás esa es la diferencia, quizás no es tanto la cantidad de películas y de cortos, sino más como las personas queer que hacemos películas. Es una gran diferencia, sí, en realidad, sí, porque desde quién está viendo qué es súper importante también, como a la hora de las representaciones, las temáticas, como uno las propone, es súper diferente. Oye, perdón el minuto de silencio. No, fue como un segundo. Para mí fue un minuto porque ansiosa. Sí. Es que quedé pensando en eso, que claro que afecta la representación, porque el otro día estábamos hablando de otra película chilena sobre personas homosexuales llamada Locas. Sale Coco Legrand. Yo la definí como una película de buenas intenciones, pero hecha por una persona, por un mundo muy heterosexual. Entonces, claramente, un montón de prejuicios que resaltan, y que creo que cuando tú ves como este tipo de cortometrajes también dice, oye, el cine LGBT no es solo como fiesta tampoco, ¿cachai? No es como solo el parade, y no es solo como temáticas de gente saliendo del closet, sino que... O un super drama, triste, como penoso, ¿cachai? Sí, tiene muchos matices, como la vida, bueno, como cualquier vida, cualquier adolescencia también. De hecho, a nosotras nos gusta eso del corto, que el corto en ningún momento dice ellas son lesbianas, tampoco dice ellas son solo amigas, como que juega con eso, como de esa ambigüedad de la adolescencia que una persona hetero también puede haber tenido, como haber experimentado con alguien de su mismo sexo y queda como una historia al final, como que... No queríamos encasillar el corto tampoco en un corto gay, ¿cachai? Lésbico, como que creemos que era al final quitarle... Bueno, de hecho, todos estos festivales que nos han abierto las puertas, que tienen esta temática LGBTIQ+, en verdad han llegado como después del estreno, o sea, nosotras como que al principio nos decían como postulen a festivales que tienen como este rollo gay, LGBTIQ+, y nosotras como desde un principio fue como... ¿Sabes que no? O sea, lo vamos a postular a festivales tradicionales primero y después vamos a ir mandando al nicho, porque creemos que es una historia que puede ser vista por cualquiera al final. No, y de hecho lo que tú dices, el juego entre son mejores amigas, hay una relación romántica o platónica, o como aún así la otra no, es bien interesante. Aparte que yo creo que es algo muy propio de la adolescencia, sentir la intensidad ahí en las amistades. Oye, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué esperas que le pase a la gente cuando vea el corto, o a la gente que asista a esta instancia? Yo creo que a nosotras lo que más nos emociona es cuando la gente nos dice, ay, me sentí muy identificado, o vi de alguna forma mi adolescencia. Yo creo que eso a todas, y yo personalmente, es lo que más nos emociona, porque me imagino, me pienso en yo misma de los 15 años en mi pieza viendo una película y digo como... Fue tan valioso cuando, no sé, cuando vi Joven y Alocada por primera vez, y fue la primera vez que dije, estoy viendo algo que por primera vez me representa. O cuando vi Muerte y Maravillas, por ejemplo, de Diego Soto, que yo literal me puse a llorar porque yo nunca había visto Rancagua en el cine, ¿cachai?
como mi Rancagua, o sea, como el Rancagua por el que yo pasé, en donde yo también fumaba con mis amigos, como ese Rancagua. Entonces yo creo que si uno llega a eso, como en un espectador, para mí es como que ya la peli valió la pena, completamente. Oye, Fran, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Efecto Cineteca, y la invitación es para que la gente vaya al Festival de Cine Móvil, que siempre siento que es como cine móvil, como un bus, pero es de como el si móvil. Fuera itinerante. Sí, como si fuera itinerante. Es un poco itinerante, igual Claro. tiene como diferentes sedes y nosotros hemos estado como participando como una de ellas de todos estos años, así que también invitados a que sigan las redes tanto del festival como de Cineteca para enterarse de la programación. Sí, así que va a tener funciones viernes, sábado y domingo. Hay 3 bloques de cortometrajes, y si quieren ver 5 formas de borrar un chupón, tienen que ir a la función del día sábado. Y no solo van a ver este corto, sino muchos más y películas muy interesantes. Y nos vamos al segundo corte musical del programa, y vamos a escuchar a Denver. Volvió Porque Denver. Sí, volvió Toma. Denver, vamos. Vamos a bien. escuchar Bien tu Mal en Efecto Cineteca. Siempre aparece Denver. Hagamos de esta noche de nylon este amor. Si tú te mueves lento, veloz me siento yo. Puede que tengamos que salir de la ciudad, puede que tengamos que mentirle a los demás, puede que tengamos que algún sistema hackear, puede que hasta tenga que empezar a confesar. Y es que a mí me hace tan bien tu mal, y es que a mí me hace tan bien tu mal, te juro que me hace tan bien tu mal. Ay, pero házmelo un poquito más, un poquito. Y aunque esté aquí contigo, tú siempre quieres más, no te dejas intimidar. La noche es para brillar. Puede que tengamos que salir de la ciudad, puede que tengamos que mentirle a los demás, puede que tengamos que algún sistema hackear, puede que hasta tenga que empezar a confesar. Y es que a mí me hace tan bien tu mal, y es que a mí me hace tan bien tu mal, te juro que me hace tan bien tu mal. Ay, pero házmelo un poquito más, un poquito. Y es que a mí me hace tan bien tu mal, y es que a mí me hace tan bien tu mal, te juro que me hace tan bien tu mal. Ay, pero házmelo un poquito más, un poquito. Bien tu mal, te juro que me hace tan bien tu mal, y es que a mí me hace tan bien tu mal. Ay, pero házmelo un poquito más, un poquito. Ay, después me desquito una noche en Quito. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca. Aquí
aquí en Radio UNIAC. Y seguimos en este capítulo de Efecto Cineteca. Estamos aquí en los estudios de Radio UNIAC y vamos a hablar de otro evento que se nos viene en la sala, que es la Bienal de Artes Mediales, y nos acompaña Antonella Galarce, que es la directora de comunicaciones. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, muy radial tu voz. Es un gusto estar acá. Necesitaba decirlo. Buenísimo. Acostumbrada. He sido mujer de radio en algún momento. Ahí está el training. Ahí Sí. se nota la experiencia. Sí. De hecho, un gran saludito a mi amiga Muriel Rivera, que también es parte del buenísimo, equipo de Radio sí. UNIAC. Sí, que tiene su programa Tantas Canciones Buenas. Exactamente. Muy Oye, recomendado. Antonella, como para empezar a hablar de la Bienal, de este evento que se nos viene, no solo en la Sala de la Cinética, por cierto, sino que en Desplegado muchas por la localidades. ciudad. Sí. Desplegado. Pero vayamos a lo más básico. Para quienes Claro. no somos cercanos al mundo de las artes visuales ni del videoarte, ¿qué es la Bienal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de artes mediales? Mediales. Es que estamos en octubre también, aparece Sí, la... de miedo. El Halloween ahí Sí. me confundió. Bueno, la 17 Bienal, bueno, esta es la versión número 17 de esta Bienal, organizada por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, que la viene organizando desde 1993. Imagínense la cantidad de Historia. artistas, historias y trayectoria que tiene esta Bienal. La Bienal en un primer momento se llamó Bienal de Video y Artes Electrónicas y fue derivando a esto de medial, ¿no? ¿Qué es el arte medial? Aquello donde el soporte importa, ¿ya? No solamente porque uno imagina arte medial, inteligencia artificial, uno se va de inmediato a esa digamos, a esos archivos de mundo que tienen mucho de futurista, ¿no? Pero también el análogo es muy importante para las artes mediales, ¿ya? El soporte es muy importante para las artes mediales. Y también ahí hacemos una pequeña diferencia entre artes visuales y artes mediales, pero están muy, muy vinculadas. Y como bien señalabas al principio, nosotros tenemos una programación que va del 9 al 26 de octubre con varias actividades en Cineteca Nacional. Tenemos más de 100 actividades desplegadas en 20 espacios de la capital. Muchos artistas, varios artistas vienen del extranjero a acompañarnos en estas ceremonias de apertura, exposiciones, tenemos performance, mucho visionado también audiovisual. Entonces, en ese sentido, la programación está súper, súper completa y muy interesante. Oye, y muchos conversatorios también, o sea, un espacio también de harta mediación y trabajo con la audiencia y el público. Mucha mediación, exactamente. Nosotros tenemos una escuela de mediadores que se llama la Escuela de la Intuición, donde hemos formado a una veintena de mediadores en artes visuales y mediales. Ellos van a estar colaborando activamente en el despliegue de la Bienal en distintos espacios, haciendo valga la redundancia, estas mediaciones entre el público y, digamos, las obras y los artistas participantes. Sí, ha sido bien interesante como la Bienal en los últimos años, que ha ido como tomando estos ejes curatoriales, como estas grandes temáticas. Me acuerdo que algunos años atrás tuvimos Temblor, Sí. Y participamos desde Trueno, Cineteca, también. como Trueno, también participamos con Cineteca con algunos archivos que tenían que ver con la fuerza de la naturaleza, cómo se expresa y todo. Claro. Y este año, como el gran foco es la hiperrealidad, cómo han ido apuntando eso como desde la curatoría general de la Bienal, Sí. y cómo se mete ahí esta hiperrealidad que está tan frágil también como en el último Exacto. tiempo. Bueno, la curatoría de Nicolás Ollarse, que es el curador general, digamos, de la 17 Bienal de Artes Mediales de Santiago, tiene mucho que ver con el concepto del simulacro y cómo diversas realidades pueden convivir al mismo tiempo, como burbujas casi. Juega con ese concepto, digamos, y lo lleva a algunos extremos, lo modula, dependiendo, digamos, de las curatorías y de los lugares. Por ejemplo, tenemos una curatoría muy interesante en City Lab, que está dentro del GAM, que se llama Escape Reloaded,
es una curatoría de dos autores franceses. Y eso tiene mucho que ver con el juego, ¿no? Tiene mucho que ver con estas realidades paralelas, el cine expandido también, tiene mucho que ver con el videojuego incluso. Hay distintas realidades conviviendo en este exceso de realidad que también tenemos, ¿no? Y eso un poco va en ese juego. También quisimos, se intencionó para esta Bienal, también darle un poco de humor, ¿no? También darle un poco de ponerle un poco de alegría, un poco de fiesta, que es lo que necesitamos también. Como les decía, frente a este exceso de realidad, en lo que estamos constantemente bombardeados de información, yo creo que vemos muchas más imágenes al día de lo que podrían haber visto nuestros antepasados hace 100 años. Entonces, claro, vivimos una realidad un poco fragmentada, pero que a la vez convive con otras realidades, ¿no? Sí, eso, perdón, es muy interesante de la Bienal también, que ha logrado como expandir hacia otros espacios la propuesta, digamos, curatorial. Que antes estaba muy como hacia adentro del museo, una galería o de algún espacio donde se exhibían, no sé, los que participaban en los premios Juan Downey, entonces estaba como medio hacia adentro, y es súper bueno que ahora salga y aparezca y esté en otros lados, porque lo abre, digamos, y lo muestra. A nuevos públicos, nuevas audiencias también que están interesadas en las artes visuales y mediales. Es muy importante las alianzas que tenemos con los espacios. Tenemos una curatoría muy interesante en Seina, que no es un espacio tan propiamente de las artes visuales, se podría decir, o por lo menos no digamos, no es un espacio exhibitivo de artes visuales tradicional o convencional, de acuerdo a lo que considero. Y está muy interesante también el montaje ahí, lo cuidado que está la sala under, el -1. Tenemos una gran muestra de Iván Navarro, este artista visual y medial muy importante. Es su primera muestra grande en 10 años, fíjate, acá en Chile. Y eso también va a estar muy interesante. Él tiene una curatoría junto a Hueso Records, que es su sello discográfico, y ahí también hay muchos artistas involucrados como Cleopatras que retornan, las ligas de Lander van a retornar al Museo Nacional de Bellas Artes, van a lanzar música nueva, entonces hay bastante expectación con respecto a esa curatoría que va a estar buenísima. Eso se las recomiendo, ojos cerrados, en GAM. Oye, y tengo una duda, porque bueno, estamos en tiempos ya donde ChatGPT, las guías, se hacen medio que conceptos de moda, pero también quizá un poco más accesibles, y para nosotros personas del audiovisual, del cine o del arte, como que se genera un poco un conflicto ahí entre medio de si es una herramienta, si nos conviene usarla, si no. ¿Cómo lo están abordando ustedes desde la Bienal? Voy a decir Bienal Medial, perdón. Bueno, desde la 17 Bienal de Artes Mediales de Santiago estamos, digamos, no es algo que se rechace, ¿no? Son estas realidades que conviven de alguna manera, paralelas, simultáneas, en carriles que quizás no están conectados. Pero todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial lo abordamos específicamente en un programa que se llama Posthumanamente Hablando, que es una convocatoria internacional a videoarte, digamos, con inteligencia que cuestione los límites de la inteligencia artificial o que los incorpore de alguna manera. Hay un visionado que va a ser Vanina Hoffman, que es una especialista que deambula entre España y Argentina. Y ella va a hacer una presentación de un visionado que precisamente está conectado con la Bienal, y que tiene que ver con el concepto de hiperrealidades. Y ya están seleccionados los ganadores, y de verdad hay trabajos muy muy buenos en términos de video, de audiovisual. Y hablando también como desde el videoarte, ¿cómo han visto también como equipo ha ido evolucionando el concurso Juan Downey como de video? Claro. Que ha estado también como desde el inicio desde 1993, exactamente. Y era un espacio como súper abierto donde cabía como todo el otro audiovisual. En un momento todo lo que no es ni ficción ni documental que había dentro, y incluso como algunas cosas que también eran ficción pero que no cabían bien como dentro de los espacios o de los festivales comunes o más
digamos, como Lo que le llamamos conservadores o- experimental también. Claro, como que se Claro. abría ahí. O sea, de hecho, como experiencia nosotros postulamos el 2003 con un corto que ganó la Bienal y que Ajá. estábamos bien sorprendidos como de que eso ¿Un corto que sucediera. hiciste tú, Pancho? Sí, junto Guau, con, ya, Bien. mira, junto datazo. con Luis Horta, Fernando Redondo, Maldito Amor se llamaba. Lo vamos a buscar. Recibimos nuestro premio en efectivo, así que muchas gracias por eso, porque nos ayudó bastante en ese momento. Y, Sí. y como han visto también, quizás desde el equipo, los que llevan trabajando harto tiempo, la Corporación de Video, como ha ido avanzando también el concurso Juan Downey, porque también año a año, o sea, después fuimos al año siguiente, o sea, la versión siguiente, y dijimos, claro, algo pasó aquí, ganó Tiziana con Dir Nona, y fue así como, oh, increíble lo que está haciendo, y nosotros ya no, ya fue. Entonces ha ido como avanzando ese espacio también, como desde los Sí. creadores, de quién está haciendo, cómo llegan ahí. Como, Sí, sí. Mira, como dato, si quieren revisar el trabajo de Pancho, tenemos en la página web No, voy. CCHB, Sí. tenemos todos los ganadores de las convocatorias anteriores históricos, ¿ya? Así por si quieren revisar. Es súper más o interesante menos ver ese ese espacio, matiz, sí. ¿no? De cómo también van cambiando se van modificando también las postulaciones, ¿no? Como la misma gente que va armando también se va transformando con respecto a la época. Y claro, probablemente si uno ve en los ganadores de 1993 frente a los anteriores, claro, probablemente es distinto, ¿no? Sí. Es Pero hay una diferente. evolución ahí. Hay una evolución y mira, precisamente este año, y este concurso ya está cerrado, se está, digamos, armando esa curatoría, postulando más de 200 personas, o sea, un concurso bien, digamos, de larga trayectoria, y este año precisamente se quiso enlazar la curatoría general de la Bienal con el concurso Juan Downey, y las categorías, claro, eran hiperrealidades para obras extranjeras y microrealidades para obras chilenas, en el sentido de cómo se aborda lo local. Ahí hay un trabajo súper interesante también con respecto, y les quería mencionar a Juan Castillo, Sí. que va a tener una actividad, digamos, un visionado. Bueno, sabemos, perdimos a Juan Castillo este año, en enero, si no me equivoco. Y esto está pensado también como un homenaje para quien fue, bueno, ustedes ya saben, integró CADA, también tuvo un largo recorrido en términos de instalación, videoarte, estos ritos bien performáticos con palabras. A mí me gustaría destacar esta actividad dentro de la cartelera que tenemos en Sí. Cineteca, porque es una actividad que va a tener el visionado de Geometría y Misterio de Barrio, que es una de las obras que también mezcla mucho lo que es comunidad, ¿no? Comunidad y creación, que yo creo que es algo que es muy importante aún para las nuevas generaciones de artistas locales, internacionales. Como decía Neil Richter un poco, esta forma de abordar las comunidades sin una mirada, digamos, en la co-creación misma, ¿no? Está un poco de moda Claro. eso de la co-creación, ¿no? Sí. Pero exactamente no hay una mirada muy... Como de extranjero. como ¿sí? extranjero o como turista, o como... Ujú. no es esa la mirada, se le pregunta genuinamente a las personas cuáles son sus sueños. Entonces, eso yo creo que ese conversatorio va a Sí, estar superinteresante. muy interesante. Y les Además voy a decir, que nos gusta tiro cuándo va a que pasar. pasen en la sala de cine también estos visionados. Exacto, Porque exacto. son súper diferentes quizás al espacio donde se mostró alguna vez, como de otros Exactamente. lados. Entonces, meterlo en ese espacio donde uno tiene que sentarse y concentrarse hacia adelante, Sí. en el espacio colectivo, cuarto oscuro, me parece que es Exacto. súper interesante también Sí, de todas cómo maneras. abordarlo desde ahí. La actividad de Geometría y Misterio de Barrio la vamos a tener el martes 21 de octubre. Lo tengo Exactamente. anotado aquí a las 19 horas. Siquiera de lo que estábamos hablando. Y también, ojo, el visionado y premiación del concurso Juan Downey Sí. va a ser el miércoles 22 de las 16 horas y a las 20 horas. Exacto. Así El que visionado ahí- es a las 16 Ujú. y la premiación es a las 20 horas. Así que- Buenísimo. Vaya Ahí, también un como- saludo para nuestra compañera Valentina Millaquén, que es parte del jurado. Cierto, Sí, sí. eso quería destacar. El jurado también está El súper jurado, interesante.
Del premio Juan Downey tenemos a Beatriz Roselot, Bernardo Quesney, que también es parte de la Bienal de Artes Mediales. Una curatoría, Va a yo tener hablaba un con él, está taller. interesante también lo que Está va. súper interesante su curatoría, tiene que ver con el tema de los videoclips, que es como su tema. Ujú. También va a ser un taller de videoclips, que va a ser en Seina, también muy interesante. Bueno, está Jasmine Adler, Ricardo Lever, y por supuesto Valentina Millaquén, que ya habíamos nombrado en el jurado de este concurso. La Así que queremos, a ya nuestra pronto amiga tendremos programadora. maravillas. Oye, Antonella, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, Sí. mira, la cita en la Cineteca, vamos a tener 4 instancias. Sí. Lo que mencionábamos acerca del concurso Juan Downey, ¿por qué? Como que me iba a salir John Downey, no sé por qué. Como que por Vivió en dentro... Estados Unidos muchos años, entonces. Sí, como pero que siempre algo fue pasaba. fandom. Voy a repasar un poquito la programación. El sábado 11 vamos a tener aventuras fílmicas, que son videos realizados por infancias. El jueves 16, un visionado y conversatorio llamado Mímesis, camuflaje y resistencia después de los 70s. Con moderación y va a estar conversando ahí Isabel García. Isabel Así García, es. así es su investigación. Ujú. Y como decíamos, el martes 21 el visionado de Geometría y Misterio de Barrio y el miércoles 22 la premiación del concurso. Esas son las actividades dentro de la Cineteca, Dentro pero de la Cineteca. ya estábamos exactamente. diciendo que tienen como un montón de sedes y un montón de Sí. otras cosas más interesantes pasando, Sí, donde la también. gente puede informarse de las actividades. Sí, mira, está toda la programación en www.bienaldeartesmediales.cl. Ustedes pueden ingresar ahí o pueden buscar 17 Bienal y les va a aparecer, por supuesto, el link. En programa está toda la agenda que tenemos en el mes, que está muy nutrida. Hay varias exhibiciones, tenemos distintos programas. Tenemos un programa, por supuesto, expositivo. Tenemos un programa de performance que también va a estar en GAM. Y en otros lugares tenemos un programa que llamamos Campos Magnéticos, que son todos estos conversatorios abiertos al público, talleres. Y por supuesto tenemos un programa que es de la Escuela de la Intuición, que tiene que ver con actividades relacionadas con la mediación. Debo decir que eso de la escuela de la intuición, yo pensé en Shakira, las de la intuición. Perdón, inevitablemente lo tenía que decir. Muchas gracias, Antonella, por Muchas acompañarnos. gracias Sí. por la invitación. Sí, muchas gracias y suerte en lo que venga ahora con la Bienal. Sí, Muchas gracias. y ánimo con un mes tan intenso. Sí. Oye, y nos vamos a el último corte musical de nuestro programa. Vamos a escuchar a Chini.png con Venenos, en efecto Cineteca. Pequeñas estas toman el sol, revelando
que una de las primeras películas chilenas en recrear un terremoto fue filmada en 1944? Se trata de Romance de Medio Siglo, un melodrama dirigido por Luis Moglia Bart, que recorre medio siglo de historia nacional a través de una historia de amor. Desde la Revolución de 1891 hasta el Chile moderno de los años 40, la película muestra grandes momentos históricos, incluido el terremoto de Valparaíso de 1906. El guión fue escrito por Carlos Batier, junto al destacado escritor Francisco Coloane. El sonido estuvo a cargo de Jorge Di Lauro y en el elenco figura Nieves Jankovic, quienes más tarde serían una pareja esencial del documental chileno. Romance de Medio Siglo es una obra clave de la época dorada del cine nacional, disponible en cinetecanacional.cl. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. ¿Volvemos? Estamos de vuelta en Efecto Cineteca, ya finalizando lo que fue este programa dedicado a dos eventos que se nos vienen, Cinemóvil y Bienal de Artes Mediales, que a pesar de que son eventos bastante específicos, por decirlo de alguna forma, son abiertos a todo público. Sí, y son parte también de la cartelera que tenemos en Cineteca del año, y los dos han sido como instancias con las que hemos colaborado desde el inicio del móvil. Uh-huh. Y nos sumamos luego con la Bienal dentro de Cineteca a tener alguna experiencia en sala, expandir un poco también ahí como el tema de las artes visuales, el cine, uh-huh. Y siempre es interesante como ir y descubrir y lanzarse. Sí, yo creo que una instancia como la Bienal es como que hay que ir y lanzarse y atreverse a conocer o experimentar, especialmente si una no viene de ese espacio, por decirlo de alguna forma. Atreverse quizás a no entender. Sí, claro, a disfrutar y estar visitando también como parte de la ciudad que va a estar teniendo actividades de la Bienal, así que importante. También lo del móvil, que tiene otros espacios de exhibición, va a estar en nuestra sala. Siempre es como una cartelera así bien abundante la del móvil, y hay que ir como por una maratón. Uno podría hacer, si uno se va a instalar la Cineteca en las dos funciones, uno puede seguir de largo. Sí. Y recordar que todas las entradas a estas dos actividades y a todas las actividades de Cineteca son gratuitas, que son muy interesantes. Puedes sacar su ticket en cinetecanacional.cl. Si lo saca, lo usa. Por favor. Es como vamos a poner una polera que diga. Si saca su ticket, úselo. Un letrero. Y sí, yo creo que también es importante siempre recordar que en el caso de Cinemóvil, que son películas sobre la diversidad sexual, la identidad de género, y no es solo para la comunidad LGBTIQ+, sino también para nosotras, los hetereques, las y los hetereques. Sí, es abierto para todos. Sí, y tenemos una programación bien interesante de diferentes lados, y el trabajo que hacen ahí todo el equipo, y bueno, con el que más tenemos contacto y diálogo y con quienes coordinamos todo es Gonzalo Velázquez, que lleva también muchos años trabajando en pos del festival, uh-huh. De esta muestra, así que también felicitaciones a través de él para todo el equipo del móvil, que trae esta programación todos los años, y todos los años lo ha hecho de manera gratuita, y todo esto hemos estado también como siendo parte. Así que ya saben, anótenlo en sus pascualinas. El Festival de Cinemóvil empieza el viernes 10, va el sábado 11 y el domingo 12. Pueden ver la programación en cinetecanacional.cl. Y antes de despedirnos, yo solo voy a recordar que está corriendo la muestra del Dogma 95, para que echen un vistazo a esos clásicos, y que el día de mañana jueves vamos a tener una función especial de La Ola, donde vamos a poder conversar con el mismísimo Sebastián Lelio después de la función. Así que hay fanáticos de los musicales o haters de los musicales, los esperamos. Y eso fue este capítulo de Efecto Cineteca. Gracias por acompañarme, Pancho. Cuando quieran, cuando gusten. Ahí estoy esperando en la banca. Nos vemos. Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.